algunos de ellos eran medio largos, entonces como no tenemos todo el tiempo del mundo para desarrollarlo, yo siempre les sugería que se lo lleven a la plaza, lo lleven a pasear, ¿no? Para que puedan seguir pensando, eso enriquece. Y me ayudó bastante porque algunos hermanos me llamaron porque, bueno, no entendían algunas cosas o no coincidían con otras y pudimos charlar y eso creo que ayudó y enriqueció también ese momento. Y a raíz de esos estudios que tuvimos en el mes de enero, yo escribí 2 cuentos inspirados justamente un poquitito en esos estudios. Y uno se llama Pasear el Pensamiento, que dentro del círculo de lectores tuvo muy buena crítica y eso me alegró mucho. Y después escribí otro que también surgió como una inquietud del estudio de aquí de los miércoles, que se llama Papel de Caramelo. Esto entre varios, lo leyó Anita Elizagoyen y me dijo que estaba muy bueno. Entonces yo me quedo nada más que con esa crítica. El resto no cuenta. Así que bueno. Hoy el tema también da para que lo saquemos a pasear un rato, ¿no? Ya que hay muchos libros, muchísimos libros escritos sobre este tema. Y algunos me pueden llegar a decir, y si hay tanto escrito, vos venís a hablar otra vez de lo mismo. Y bueno, de Jesús hay mucho más escrito y sin embargo la gente igual no cree. Así que vamos a utilizarlo como excusa, ¿no es cierto? Y vamos a hablar igual. Y lo que quería hablar en esta noche es sobre la crisis. Nos podrán enseñar en el mundo muchas cosas, pero de esto tenemos escuela. Tenemos escuela. La crisis. Si mencionamos la palabra así, crisis, seguramente que, bueno, se nos aparecen en nuestra mente y en nuestro recuerdo muchísimos momentos, ¿no es cierto? Nosotros vivimos de crisis en crisis y cuando no tenemos la crisis económica, tenemos una crisis política, cuando no tenemos una crisis de otro, pero tenemos mucha escuela nosotros en este sentido, ¿no? Y cuando mencionamos la palabra crisis, por ahí nos acordamos de las cosas muy drásticas, ¿no?, que pasaron y que generaron una crisis. Realmente la palabra crisis tiene que ver con eso. Se entiende por crisis cuando algo llega a un punto donde uno tiene que intervenir drásticamente. Y nos ha pasado que crisis económicas que nos fueron llevando hasta un punto donde, bueno, había que intervenir o hacer tirar una bomba al aire, hacer algún desparramo, algo que modificar. Las crisis políticas acá en Argentina en otro tiempo siempre se solucionaban con golpes militares. Parecía que los militares eran la varita mágica que tenía la solución para estas cosas. Pero evidentemente la crisis es el punto desencadenante. Pero nadie habla de lo que va pasando hasta generar la crisis, ¿no es cierto? Porque la crisis es un detonante, que en algún momento requiere una intervención drástica para poder solucionar esa situación y a veces no es lo mejor. Por lo general no es lo mejor. Ninguna crisis conduce a mejoras. Generalmente la crisis es un detonante que hace que uno tenga que sufrir alguna pérdida, y esto lo tenemos que decir de esta manera. Por lo general,
yo creo que no hay reglas, ¿no?, para estas cosas. Cuando uno quiere hablar sobre un tema, a veces dicen, bueno, lo primero es encontrar el pasaje y el Señor va inspirando. Bueno, no sé, quizás sea un ideal o esté bueno, ¿no? Yo pensé en esto y pensé después en el pasaje, o sea, a la inversa. Y porque también pasa que uno a veces está pensando y el Señor dice, a ver, ¿qué es lo que querés decir con esto? Y busqué un pasaje, por ahí a ustedes les puede llegar a parecer un poquito rebuscado, pero a mí me llamó la atención. Se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos 6 hasta el 9. Y dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 piernas y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Qué pasaje duro, ¿no? Yo siempre admiré a Jesús, la capacidad que Él mostró para comunicarse con la gente. ¿Cuántos recursos que utilizó Jesús para que la gente entienda? Y este es un recurso que Jesús utiliza. Esta es una hipérbole. Para que ustedes sepan lo que es una hipérbole, es la exageración de un término, pero en realidad quiere decir o encierra una verdad que es de perogrullo, ¿no es cierto? Y nosotros a veces no nos damos cuenta, pero también utilizamos hipérboles, ¿no es cierto? Cuando a veces no nos damos cuenta, pero las usamos. Carlito, te voy a matar. En realidad no lo queremos matar. Lo que le queremos decir, salí de ahí, o correte, o dejar de hacer eso. O a veces decimos, ¡ay, esta me casi me hace morir de un infarto! No, lo que quisimos decir es otra cosa, ¿no es cierto? Qué susto que me pegué, qué sé yo. No nos quiso matar de un infarto. Ni tampoco nosotros creíamos que íbamos a morir de un infarto. Por eso, lo que queremos decir es otra cosa. Y Jesús, creo que acá, en este ejemplo, nos dice algo muy importante que tiene que ver con este tema de la crisis. Hay crisis políticas, hay crisis económicas, hay crisis de salud, hay crisis en la iglesia y hay crisis en la vida espiritual y hay crisis en todos los órdenes de la vida. Pero como no podemos tomar todos los temas, vamos a ocuparnos del problema espiritual, del problema que tengo que enfrentar yo cada día. Y muchas veces no tenemos en cuenta esta cuestión que tiene que ver con el cada día. Y ustedes saben que una crisis no se produce de golpe. No es que, es decir, hay situaciones límite, ¿no es cierto? De repente entramos a casa y bueno, pasó una desgracia, bueno, es algo que nos enfrenta con una crisis momentánea. Pero en términos generales, las crisis personales así son más lentas, ¿no es cierto? Tienen que ver con dejar cosas, con olvidar cosas o restarle importancia a ciertas cosas.
Y en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, muchas veces dejamos de lado algunas cosas, ¿no es cierto? Le restamos importancia a algunas cosas. Por ahí quizás comenzamos a descuidar el tema de la oración, comenzamos a descuidar la lectura de la palabra de Dios, comenzamos a descuidar la asistencia a los cultos, comenzamos a descuidar la visita a los hermanos, comenzamos a descuidar cosas que por ahí de repente no las podemos registrar o no las podemos poner dentro de un orden correcto. Pero esto va marcando un camino, va marcando un camino. Y llega un momento en la vida donde el haberse alejado de las cosas que debieran tener importancia, el haberlas dejado de lado, hace que de repente nos encontremos frente a una crisis. Y para que tengan una idea, dentro de lo que sería la medicina, hay personas que adolecen de algún problema físico y bueno, una pastillita, una inyección, una cosita acá, otra así, siempre tratando de disimular el cuadro. Pero por ahí llega un día que ese problema puntual hace crisis. Entonces, ¿qué pasa? Rápido al hospital, el médico interviene y dice, acá hay que operar, acá hay que cortar por lo sano. No hay posibilidades de remiendo ni cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones que nosotros las tratamos de esa manera. Total, todavía puedo caminar, total, todavía puedo hacer esto, total, mientras pueda, lo voy a hacer. Y siempre le encontramos un paliativo a nuestra conducta, pero en un momento eso hace crisis. Y cuando hace crisis hay que intervenir. Y las cosas no son de la misma manera. Hay crisis que terminan en situaciones muy difíciles. Hay crisis que terminan en amputaciones, hay crisis que terminan en situaciones bastante complicadas. ¿Por qué? Porque la crisis nos enfrenta siempre con la necesidad o con la obligatoriedad de perder algo, de tener que dejar algo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces dejamos pasar las cosas cuando quizás en su momento podríamos haber solucionado de otro modo. En la vida espiritual pasa lo mismo. A veces no valoramos las pequeñas cositas, no tenemos en cuenta las pequeñas cositas y las dejamos pasar. Miren, el otro día me encontré con una persona que me vino a visitar, es un cuñado mío, hace 40 años que le vengo hablando del Evangelio. Y es una persona tan buena, que casi pareciera ser como que no necesita el Evangelio, como que él me tendría que predicar a mí de tan bueno que es. Pero siempre me sale con la misma excusa. Pero mirá, me dice, y si esto de Jesús y de esto, y si no es cierto. Y yo me embalé. Me embalé, le dije, bueno, ¿y si es cierto? ¿Qué pasa? Y me di cuenta que le hice una pregunta muy importante, así en el embale. ¿Y si es cierto? Porque vos me decís que si no es cierto, pero ¿qué son los elementos que tenés para poner esas dudas por delante? ¿Cuáles son los elementos que afirman esas dudas? Y se quedó sin palabras. Y yo dije, ¿será posible que después de 40 años una reacción, porque siempre le hablé bien, porque es una persona muy correcta, pero ¿será posible que a veces una reacción así le haga ver
que Él ha dejado pasar todo este tiempo y no ha tenido en cuenta esta parte importante de la vida. Porque siempre buscamos la excusa, ¿no es cierto? Más que la realidad. La excusa siempre la tenemos por delante, la ponemos por delante. Siempre, al igual que en cualquier crisis, ustedes si se ponen a leer y a analizar con las situaciones políticas de los países, van a ver que siempre antes hubo personas negligentes que no cumplieron su función, que no hicieron esto, que no hicieron aquello, que no hicieron... ¿Y qué pasó? Terminó en una crisis. En una revolución que movió a las autoridades, en una crisis financiera, en alguna cuestión de esa naturaleza. Pero la Biblia en ese sentido es muy clara. Y a mí me pareció que Jesús, acá en estas palabras duras, dichas así exageradamente, en una forma hiperbólica, nos está diciendo, mirad, hagan lo que ustedes quieran hacer, pero sepan que si ustedes no resuelven el tema de la crisis que ustedes están viviendo, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Y es preferible ir al reino de los cielos sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo, que ir al infierno con todo nuestro cuerpo bien predispuesto. Creo que está hablando de una crisis, de un punto límite. Creo que Jesús aquí establece un punto límite, donde dice, ya basta, ya basta. Es momento de intervenir. No hay más excusas, no podemos seguir con las excusas. Las excusas nos van a seguir alentando la posibilidad de no hacer nada, de quedarnos en la distancia. Y la crisis a veces hace que nosotros tengamos que enfrentarla. Y una crisis se produce por muchos motivos, algunos de ellos los mencionamos. Y el efecto de la crisis siempre es un efecto nocivo. A veces dejamos pasar las cosas, pero siempre el efecto de una crisis es un efecto que lastima, es un efecto que retrotrae, es un efecto que no nos provoca felicidad, es un efecto que no nos ayuda, que nos distancia, que nos separa de la familia, que hace que muchas cosas en la vida las tengamos que lamentar. ¿Por qué? Porque a veces dejamos pasar el tiempo hasta que eso se hizo una crisis. Y la crisis requiere una intervención. Es un tema largo, por eso que le dije que lo dejo como inquietudes. Y quiero decir que uno de los motivos por los cuales la crisis se produce tiene que ver con las tantas recomendaciones bíblicas que nosotros encontramos. Me puse a revisar la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Todos los libros hablan de este problema. Con llanto, con lágrimas, hablan en Primera Reyes, dice, volveos de vuestros malos caminos, porque si no, la paga, la consecuencia va a ser terrible. Volveos de vuestros malos caminos. Dice Nehemías, volveos de vuestros malos caminos, y no hubo caso, no entendía. Jeremías dice, volveos de vuestros malos caminos. Israel rebelde, que atentan contra las leyes naturales, contra aquellas cosas que están establecidas, que en la medida en que no las cumplamos, nos vamos a ir encaminando hacia una cuestión de crisis. Oseas, en el libro de la Biblia del Antiguo Testamento, el Señor habla a través del profeta Amós,
y le dice, dile al pueblo que por favor dejen de falsear las medidas de las balanzas, que dejen de robarle a la gente, que dejen de hacer aquello que no corresponde. ¿Por qué? Porque esto los va a llevar hacia una crisis, y esa crisis llegó, pero no llegó porque ellos hicieron caso, llegó porque no hicieron caso, porque hicieron todo lo contrario. Esa crisis se desató en el pueblo de Israel, vinieron y los llevaron cautivos por su falta de vida natural en medio de aquel pueblo de Israel tan castigado. Qué cosa terrible, ¿no es cierto? Saber que toda esta cuestión es un llamado de atención permanente. Y quisiera que nos vayamos un poquito con esta idea de que si bien la crisis nosotros la podemos filosofar, la podemos encarrilar en un montón de aspectos que dan la posibilidad, pero quiero que fundamentalmente centremos esta idea en lo personal. ¿Qué es lo que nosotros estamos dejando de hacer para que nuestra vida de a poco vaya entrando en un laberinto que termina en una crisis? Los himnos que cantamos, que habla sobre el recuerdo de Semana Santa, habla quizás de el periodo de crisis más grande de la historia de la humanidad en lo que hace a lo espiritual. Justamente, el no haber entendido el mensaje, el no haber querido hacer las cosas que Dios lo llevó a Jesús a esa condición, a una situación de crisis donde tuvo que pagar con su vida en una cruz por cada uno de nosotros. Esta es la situación, esta es una ley. No es que alguien ha seleccionado alguna cosa en particular para alguno. Esto es una ley general. En la medida que cada uno de nosotros estamos dejando de lado aquellas cuestiones que a nosotros nos van a mantener con todos los valores y con todos aquellos recursos que el Señor le da a todo aquel que es fiel, esas cosas van a permanecer en nosotros y nos van a ayudar a transitar en el camino. En la medida en que cada uno de nosotros vayamos dejando de lado cada una de estas cosas, excusándonos en las dudas que tengamos, excusándonos en la falta de tiempo, excusándonos en todas las cosas que nosotros queremos encontrarle, nos van a llevar hacia un punto donde la crisis se va a adueñar de nuestras vidas, y en ese momento tendremos que hacer una intervención donde seguramente algo muy querido, algo muy valioso se va a escapar de nuestras manos. No lo dejemos llegar, no dejemos, valoremos este tiempo que el Señor nos da para que las crisis que naturalmente se nos enfrentan le podamos presentar batalla. Él nos da los recursos, nos da las armas, nos da todas aquellas. Y aquellas que tienen que ver con nuestras vidas, tomémonos de las manos del Señor, de las manos de Dios, caminemos el camino cada día, aún en contra de todo aquel sacrificio que pueda aparentemente llegar a significar, el camino final va a ser un camino de gloria. Que Dios nos bendiga, llevémoslo, pasémoslo también y hagamos de cuenta que cada día es una nueva oportunidad para un desafío en contra de la posibilidad cierta de una crisis.